Buen día, la explicación de este video tiene que ver con la ecuación de la parábola. El siguiente video tiene el propósito de proporcionar la ecuación de la parábola, pero por medio de su definición, la cual es la siguiente. Una parábola es el conjunto de puntos que equidistan a un punto llamado foco y a una recta llamada directriz. Esta definición lo que quiere decir es que la distancia que existe entre este punto llamado foco a este punto va a ser la misma distancia que del punto a esta recta llamada directriz. Veamos que con esta definición se forma una parábola. Para ello vamos a ocupar una construcción en GeoGebra. Notemos que aquí se tiene la definición y observemos que cuando se cumple que esta distancia es la misma que esta otra, observemos que podemos tener varios puntos. Por ejemplo, si muevo este punto, observamos que las distancias aumentaron, pero se conserva la igualdad. Lo mismo pasa cuando movemos el punto, las distancias se conservan. Cuando activamos la función trazo del programa, notamos que con el movimiento del punto se genera la gráfica de la parábola. Una vez que ya observamos que la definición nos proporciona la parábola, vamos a obtener la ecuación de la parábola, pero ahora se va a obtener a través del foco y de la directriz. Para esto vamos a hacer la deducción de dicha fórmula. Para proporcionar la ecuación de la parábola, hemos colocado la parábola dentro del plano cartesiano y a partir de esto vamos a colocar las coordenadas de estos puntos correspondientes a su posición. Debido a que el foco se encuentra sobre el eje Y, su coordenada X sería 0 y solamente va a tener un cierto desplazamiento que le vamos a llamar P. Por lo tanto, la coordenada del foco va a ser 0,P, mientras que el punto de la parábola tendrá coordenadas desconocidas, las cuales llamaremos X, Y. La coordenada del punto sobre la directriz con la cual voy a medir la distancia va a tener estas coordenadas X, menos P. ¿Por qué menos P? Observemos que por definición de parábola, notemos que este punto cumpliría la definición, la cual es que la distancia del punto de parábola, que en este caso sería el vértice, al foco va a ser la misma que del vértice a la recta llamada directriz. Por lo tanto, esta distancia vale P y por lo tanto la de abajo también vale P. Por eso, en este caso, la coordenada de este punto sería X, menos P. Ya que se tienen las coordenadas, vamos a obtener de manera algebraica las distancias. Para calcular la distancia que hay del foco al punto P, vamos a formar un triángulo rectángulo. Observemos que se puede formar aquí, sería este, y notamos que la base del rectángulo mide X. Para calcular la altura del triángulo debemos de considerar la coordenada Y y restarle la longitud P. Por lo tanto, tendríamos que la altura mide Y menos P. Y observemos que lo que nos hace falta calcular es la distancia, que en este caso sería la hipotenusa del triángulo. Para calcular dicha hipotenusa vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, sabemos que es el cuadrado de la altura más el cuadrado de la base va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Continuamos con la sustitución de los datos en la ecuación pitagórica. La altura vale Y menos P, y la tengo que elevar al cuadrado, más la base, que en este caso sería X, y finalmente igualamos con la hipotenusa al cuadrado, que en este caso sería de 1 al cuadrado. Como se desea conocer el valor de la distancia 1, vamos a despejar dicha variable. Vamos a pasar el cuadrado hacia el lado izquierdo por medio de su operación contraria, que sería la raíz cuadrada. Por lo tanto, nos quedaría la raíz cuadrada de Y menos P al cuadrado más X al cuadrado. Vamos a reescribirlo nada más en orden. Vamos a escribir primero X al cuadrado y después Y menos P al cuadrado. Con esto estaríamos indicando que esta distancia de manera algebraica sería la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y menos P al cuadrado.
Continuamos con el cálculo de esta distancia, la cual llamaremos distancia 2. Observamos que dicha distancia se puede obtener muy fácilmente debido a que es la suma de dos segmentos, el segmento que mide Y y el segmento que mide P. Por lo tanto, la distancia 2 mide Y más P. Y, de acuerdo a la definición de parábola, dichas distancias deben ser iguales. Por lo tanto, vamos a formar una ecuación igualando D1 con D2, que sería lo que estábamos haciendo aquí. Sustituyendo los datos algebraicos que habíamos obtenido, formamos esta ecuación un poquito compleja. Y a partir de eso vamos a hacer operaciones algebraicas para poder simplificarla. Vamos a realizar la transposición de la raíz cuadrada, la vamos a pasar hacia el lado derecho por medio de su operación contraria, que sería la potencia al cuadrado. Por lo tanto, se quita la raíz del lado izquierdo y colocamos la potencia cuadrada del lado derecho y nos quedaría el binomio al cuadrado, y con esto observamos que podemos simplificar los binomios al cuadrado. Para esto vamos a aplicar la fórmula del binomio al cuadrado. Del lado izquierdo reescribo el valor de x al cuadrado y resuelvo el binomio al cuadrado, que sería el primer término al cuadrado, que en este caso sería y, menos el doble producto del primer término, que es y, por el segundo, que es p, más el segundo término al cuadrado. De la misma forma desarrollo el binomio que está del lado derecho, y tenemos el cuadrado del primero, sería y, más el doble producto de y por p, que sería entonces 2y por p, más el cuadrado del segundo, que es p cuadrado. Como siguiente paso vamos a hacer la multiplicación. Observemos que tendríamos menos 2 por y por p, este sería menos 2py, también del lado derecho, y nos quedaría esta ecuación. Observemos que se encuentra del lado izquierdo y cuadrada y también del lado derecho y cuadrada. Son términos semejantes, se pueden simplificar, pero para eso deben de estar en el mismo lado de la ecuación, y por lo tanto vamos a pasar este término que está sumando, va a pasar restando. Observamos que se van a cancelar porque nos quedaría una y, le voy a restar una y cuadrada. Lo mismo pasaría con p al cuadrado. Sin embargo, el término 2py, como está restando, va a pasar sumando a este término, y observemos que nos quedaría 2py más 2py va a ser 4py, y este término x al cuadrado se reescribe. Con esto estaríamos obteniendo la ecuación de la parábola, que sería x al cuadrado igual a 4py. Observemos que esta ecuación sería muy diferente a la que obtuvimos mediante las raíces o mediante el vértice. Y esta ecuación requiere como datos el valor p, que hace referencia al foco o a la directriz. Podemos resumir lo anterior en lo siguiente. Tenemos una parábola con vértice en el origen, es decir, las coordenadas 0,0. El foco va a tener coordenadas 0,p. P es la distancia del vértice al foco y del vértice a la directriz. La fórmula del foco en este caso va a ser el punto 0,p. La ecuación de la parábola es x al cuadrado igual a 4py. Y vamos a obtener también que esta recta llamada directriz va a tener la ecuación y igual a menos p. Con lo realizado se tiene que hemos desarrollado la ecuación de la parábola por medio de su definición. En el siguiente video se verá la manera de cómo ocupar dicha ecuación para obtener la gráfica de la parábola. Con esto estaremos dando por terminada la explicación del video. Les agradezco su atención, que tengan un excelente día. Muchas gracias.